segunda era. Hola Tomás, está con capucha del frío que tiene, ya no sé qué hacer. Hola, profe. Sí, tengo frío. Yo me puse mi pullover de alpaca. Tremendo. Bueno, vienen del teórico de metabolismo de glúcidos. Empezaron con metabolismo de glúcidos. Ya, ahora sí, nos empezamos a poner en bioquímica estrictamente en lo profundo de la bioquímica, ¿sí? Así que, bueno, tenemos que empezar a... no sé, a qué, algo, a estudiar. Bien, bueno, ¿qué vieron de metabolismo de glúcidos? Digamos, todas las vías posibles que puede tener la glucosa. ¿Desarrollaron alguna vía en particular? No, todavía no. Introductorio, digamos, ¿qué es lo que puede pasar con la glucosa una vez que ingresa? Que Sí. va a ser fosforilada por la glucoquinasa oxoquinasa. Queda glucosa 6-fosfato retenida dentro de la célula y de ahí todas las vías metabólicas que puede llegar a tener. Vieron la vía de las pentosas, glucólisis, gluconeogénesis, glucogenogénesis, o puedo obtener glucosa a partir de la glucogenolisis. Todos esos nombres, chicos, ténganlos, Valerian, ténganlos muy, muy presentes. Está Octavio también, Juliane se pronuncia, Julián, Juli, Juli. Juliane. Ok. Bien, todos esos nombres ténganlos muy presentes, ¿sí? Parece un trabalenguas al principio, pero siempre traten de, bueno, lo que les digo siempre, pensar, ¿qué quiero formar? Glucógeno. Glucógeno, génesis. ¿Qué quiero formar? Glucosa. Gluconeogénesis. Acuérdense que la glucosa se genera a partir de sustratos no glucosídicos, ¿sí? Vienen a partir. Ay, faltaba Mateus con su desayuno. Estuve hablando de los desayunos de Mateus en la clase anterior. Bueno. Bueno, eso. Piensen siempre digamos, cuál es lo que ustedes quieren formar o cuál es la vía metabólica en cuestión. Y ahí le ponen el nombre correcto, así como sepárenlo, piensen, quiero degradar la glucosa, glucólisis. Bueno, parece tonto al principio, pero hacer ese ejercicio viene bien. Bueno, nosotros hoy vamos a empezar entonces a ver un poco lo que es nutrición normal, ¿sí? Porque saben que la materia es bioquímica y nutrición normal, y aparte es inmunología. Eso ya cosa de otra gente, así como más rara y mala. Bueno, nosotros tenemos que ver nutrición normal para, a partir de ver la nutrición normal, poder empezar a ver algunas patologías que se generan por trastornos nutricionales, ¿sí? Vamos a desarrollar en esta clase conceptos básicos generales, ¿sí? Es bien introductorio lo primero, pero vamos a adelantarnos un poco porque yo siempre quiero ir un poco más allá. Vamos a adelantarnos un poco a algunos temas que ustedes van a ver cerca del final de la segunda era, y todos estos conceptos que vamos a ver hoy les va a servir un montón y lo van a tener que tener presente, así como todo lo que les digo, esto lo tienen que saber y tener presente, esto también. Muy bien. Entonces, lamentablemente la primera parte les voy a compartir un PowerPoint porque es un poquito introductorio, después vamos al pizarrón para ver un poco algunas cuestiones que quiero que tengan bien anotadas.
Muy bien. Bueno. Entonces, vamos a ver conceptos generales de la nutrición normal. Obviamente que la nutrición, ¿sí?, es un proceso a través del cual nosotros incorporamos los nutrientes, los digerimos, los absorbemos y los metabolizamos, ¿sí? Todo eso nosotros vamos a analizar en bioquímica. Y a partir de hoy, a partir de esta clase, ustedes tienen que sacarse ese concepto de que la dieta es una restricción en el aporte calórico, sino que una dieta es la alimentación regular y cotidiana que tiene cualquier persona, ¿sí? Esa es una dieta específica. Si nosotros queremos armar un plan con restricción para una persona que lo requiera, entonces le decimos dieta restrictiva, ¿sí? Dieta hipocalórica. Hay personas que hacen, qué sé yo, dietas veganas, dietas vegetarianas, dietas hipercalóricas, dietas descontroladas, como nosotros, bueno, ustedes, estudiantes de medicina, que no saben ni qué comen, ni a qué hora comen, ni por qué comen, ni qué comieron. A veces pasa todo el día y dicen, ¿qué comí hoy? No tienen idea. Bien, sí, pasa. Bien, eso es una dieta, ¿sí? Lo ideal es que las dietas sean balanceadas y nosotros, ahora lo vamos a ver bien eso, pero a través de la dieta nosotros lo que incorporamos son macronutrientes y micronutrientes. Los macronutrientes son aquellos que tienen un cuadrito, aquellos que nos aportan nutrientes justamente que nosotros después vamos a oxidar para la obtención de energía. La obtención de energía para lo que sea necesario, ¿sí? Entonces, los macronutrientes son los glúcidos, las proteínas y las grasas, que nosotros incorporamos, metabolizamos, y depende del estado metabólico, algunas las vamos a oxidar, otras las vamos a metabolizar para reservar, para poder oxidarlas en algún momento que lo necesitemos, en fin. Y los micronutrientes que componen las vitaminas y los minerales, nosotros no los metabolizamos, ni los oxidamos, ni obtenemos energía a partir de los micronutrientes, sino ¿para qué utilizamos vitaminas y minerales? Esto lo saben. Como coenzima, profesora. Muy bien, muy bien, muy bien. Coenzimas, cofactores, grupos prostéticos, ¿sí? Son imprescindibles. Y acuérdense que también usaban vitaminas como detoxificantes de radicales libres, la vitamina E, la vitamina C, muy importantes. Dame un segundo que voy a bajar un poco, que me está dando como el reflejo en la cara. A ver. Me estaba quedando ciega, chicos. Bueno, bien. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que es la ingesta diaria recomendada, ¿sí? La ingesta diaria recomendada es según la edad, el sexo biológico y también los requerimientos energéticos de cada persona. No es lo mismo una ingesta diaria recomendada de un deportista de alto rendimiento que de una persona adulta mayor que tiene una vida bastante sedentaria, con incapacidad para movilizarse. Bueno, qué tipos de alimentos requiere cada persona
Entonces, para cada persona hay una ingesta diaria recomendada y hoy vamos a ver cuáles son los parámetros que nosotros utilizamos para poder definir qué cantidad de aporte calórico debería tener cada persona, ¿sí? Bueno, acá tienen ejemplos. Por ejemplo, los niños requieren mucha más cantidad de proteínas que los adultos, ¿sí? Porque están en pleno proceso de crecimiento y desarrollo. Según el sexo biológico, los hombres tienen un 20% más de requerimiento que las mujeres a nivel de nutrientes, excepto en el hierro. ¿Y por qué en el hierro? Las mujeres necesitamos más hierro que los hombres. Por la menstruación. Exactamente, muy bien, por el periodo menstrual. Nosotros tenemos pérdidas de sangre todos los meses y por eso necesitamos más hierro que los hombres. Y entre otras cosas, es uno de los factores por los cuales tenemos menos cantidad de hemoglobina y menos cantidad de glóbulos rojos. No solamente por menor, quizás en líneas generales, ¿no? No digo que una mujer no pueda tener más masa muscular que un hombre, pero en líneas generales los hombres tienen mayor masa muscular que las mujeres, pero también es esto, ¿sí? Es un determinante de los valores de hemoglobina, por eso varían para hombres y mujeres, los valores de glóbulos rojos varían, los valores de hematocrito y los requerimientos de hierro, por supuesto. ¿En qué otra situación una persona puede requerir mayor cantidad de hierro, por ejemplo? Embarazo, profe. Muy bien, en el embarazo, exactamente. Hay mayor requerimiento de hierro, ¿sí? Porque no hay una persona, hay dos personas. Muy bien. Y los niños, los bebés, los chiquititos hasta los 2 años se les da un aporte de hierro. Bueno, eso después lo verán. Fíjense que la ingesta diaria recomendada abarca lo que son los glúcidos, los lípidos. Los lípidos más importantes que nosotros necesitamos ingerir son los que contienen ácidos grasos esenciales, que son aquellos ácidos grasos que se obtienen a través de la dieta, ¿sí? Porque nosotros no los podemos sintetizar, lo mismo que los aminoácidos esenciales presentes en esas proteínas que consumimos, porque no los podemos sintetizar. Si nosotros no consumiéramos esas proteínas con aminoácidos esenciales, no podríamos formar proteínas que necesitamos para nuestro funcionamiento normal. Bien, también incorporamos vitaminas, minerales y agua, ¿no? Por supuesto que hay una ingesta diaria recomendada de agua, que también varía según el peso y el estado fisiológico de esa persona y demás, pero hay una ingesta diaria recomendada de agua, por supuesto, para una normohidratación. Entonces, una dieta balanceada, ¿sí? Nosotros decimos que la hacemos en referencia al gasto energético total. Ahora vamos a hablar qué significa esto del gasto energético total, donde los glúcidos tienen que aportar más o menos de un 55 a un 60%, los lípidos un 25% y las proteínas un 15%. Bueno. Esto ya lo vimos, ¿sí? ¿Cuáles serán los glúcidos simples y los complejos? Bien. Cuando hablamos nosotros de los lípidos, no solamente son importantes la ingesta de lípidos que tengan ácidos grasos esenciales, que nosotros no podemos sintetizar, sino que además son un vehículo para las vitaminas liposolubles, ¿sí? Las vitaminas liposolubles las habíamos mencionado la vez pasada, ¿se las acuerdan? ¿Cuáles eran? ¿No se acuerdan? Bueno, no se lo olviden nunca más, porque ahora lo vamos a empezar a ver, sobre todo lo vamos a analizar bien
en el caso clínico que tenemos, el primer caso clínico que tengamos, que va a ser un síndrome de mala absorción, vamos a ver mucho de estas vitaminas liposolubles, que son las A, D, E y K, ADEC. Estas son las vitaminas liposolubles. Entonces, si yo tengo un trastorno en la absorción de lípidos, por ejemplo, voy a tener un trastorno en la absorción de esas vitaminas liposolubles y las consecuencias de la hipovitaminosis de las vitaminas A, D, E y K. La vitamina K era importante ¿para qué? Si ustedes están estudiando sangre en fisio y están tan desesperados que rinden el 19, deberían saberlo. Para la coagulación. Factores de coagulación. ¿Qué factores de coagulación? Factores de coagulación. Factores de coagulación K dependientes que... Para la síntesis de factores de la coagulación. Por eso se llaman vitamina K dependientes, porque necesitan... Sí, para el factor 10, 9, 7 y 2. Muy bien. Son vitamina K dependientes porque requieren de vitamina K para poder ser sintetizados, ¿sí? Por ejemplo. Un dato de color que les doy es que a los bebés recién nacidos se les da una dosis de vitamina K intramuscular, justamente para evitar hemorragias después del nacimiento, por este cambio de oxigenación de la sangre y este tipo de sangre que tienen diferente, la sangre fetal, que empieza con la sangre ya de la vida adulta, bueno, no adulta, sino de un bebé, se le administra 1 gramo de vitamina K intramuscular, en el muslito, así. Así que fíjense qué importante esto de la vitamina K, ¿qué pasa si nosotros no la podemos absorber? Probablemente tendremos trastornos en las vías de la coagulación, ¿no? Muy bien. Entonces, estos lípidos que nosotros incorporamos pueden ser de origen vegetal, ¿sí? Que están en forma de aceite. ¿Se acuerdan cuando yo les dije que los ácidos grasos insaturados eran aquellos que tenían dobles enlaces entre 2 carbonos? Ahí era donde se exponían más los electrones y eran posibles de ser tomados por un radical libre para hacer la lipoperoxidación de las membranas y demás. Pero al mismo tiempo estos ácidos grasos insaturados son esenciales, porque les otorga esa fluidez a la membrana. Fíjense que los aceites, que son de origen vegetal, tienen predominio de ácidos grasos insaturados y el aceite es un fluido. Y fíjense que las grasas de origen animal, como la manteca, es sólida y el predominio es de ácidos grasos saturados. Imagínense una membrana plasmática con predominio de ácidos grasos saturados, ¿sí? Lo que sería eso, el problema para el transporte y para el intercambio entre el extracelular y el intracelular. Por eso nosotros necesitamos tener fluidez en las membranas biológicas. Muy bien. Bueno, las proteínas nosotros las podemos obtener tanto de los animales como de los vegetales. Acá sí lo que se pone en juego es esto de qué tipo de dieta hace cada persona. Entonces, dependiendo de eso, vamos a evaluar qué cantidad de nutriente va a necesitar de cada cosa. Una persona que es vegana o vegetariana no es lo mismo que una persona que consume carne, ¿sí? Va a necesitar quizás un aporte de mayor cantidad de vegetales específicos para poder incorporar todas las proteínas que se necesitan, no así como una persona que sí come carne, que por ahí ya con una porción ya está bien, ¿sí? Muy bien. Con respecto al balance nitrogenado, esto, digamos, con respecto a cualquier balance, ¿sí? Nosotros a un paciente, sobre todo a un paciente internado,
Hacemos balance de todo, balance nitrogenado, balance hídrico, balance de la diuresis, que es una forma de hacer balance hídrico. Hacemos todo tipo de balances. Este es un ejemplo, pero específicamente en el metabolismo de las proteínas, ya lo vamos a ver más adelante, en el metabolismo de aminoácidos. Ese metabolismo de aminoácidos genera nitrógeno en forma de amonio, de amoníaco, y el amoníaco es un compuesto tóxico para el organismo. Con lo cual nosotros, como dice acá abajo, tenemos que tener un balance cero. ¿Sí? Es decir, no tiene que sobrar, ni tampoco tiene que faltar, porque si falta es porque no se está generando lo suficiente, y si no se genera lo suficiente es porque no hay suficiente cantidad de metabolismo de aminoácidos. Entonces un balance positivo es cuando hay un aumento de ese nitrógeno, quizás en forma de amoníaco en el organismo, y eso puede generar un trastorno como una encefalopatía, que lo vamos a analizar nosotros en uno de los casos clínicos. Y no solamente es cuando aumenta el consumo, ¿no? Porque puede haber un consumo normal, pero una disminución en la excreción, por ejemplo. O puede haber un aumento de la producción y no un aumento del consumo. Bien, lo mismo en el balance negativo, no solamente una pérdida por excreción, sino un déficit de consumo, etc. Bien, lo normal es que nosotros del balance nitrogenado tengamos 0, ¿sí? Que no sobre nada. Muy bien. Entonces, esta definición es genial. Es una caloría. Yo tuve que googlear. Es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura en 1 grado del agua. ¿Qué pasa? De 14,5 a 15,5. Al nivel del mar. Hermoso. Bueno, la cuestión es que está perfecto, muy bien, los químicos y todo esto. El tema es que nosotros somos 60% de agua, ¿sí? Con lo cual, las calorías que nosotros consumimos, obviamente que van a tener una repercusión muy importante a nivel del organismo. Y, por ejemplo, cuando hace mucho frío, uno tiene ganas de comer cosas mucho más calóricas, ¿no? Guisos, sopas, pastel de papa. Bueno, ahí van a empezar los brasileños con sus menúes amplios y variados y deliciosos e hipercalóricos. Muy bien. Miremos un poquito acá. Por ejemplo, 1 gramo de carbohidrato aporta 4 calorías, las proteínas también, las grasas 9, y 1 gramo de alcohol aporta 7 kilocalorías. Es decir, que 1 gramo de alcohol aporta más kilocalorías que los carbohidratos y las proteínas. El alcohol, decía la abuela, fija las grasas. Vamos a verlo. El alcohol genera producción de grasas, ¿sí? Y sí, por supuesto. Y las vitaminas y los minerales no aportan calorías, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poquito de lo que es el gasto energético total. Voy a dejar de compartir esto. Vamos al pizarrón. Muy bien. Ahí estamos. Entonces, ¿qué es el gasto energético total? Y esto lo describo y vamos al pizarrón porque es algo que tienen que saber, conocer, manejar y calcular, tienen que poder hacer todo esto. El gasto energético total de una persona se calcula según el metabolismo basal por
el factor de actividad de esa persona. Y ese factor de actividad se ve expresado de 3 formas, ¿sí? Cuando una persona es sedentaria, ese factor de actividad tiene un valor de 1,3. Cuando tiene una actividad moderada, es de 1,4. Y cuando tiene actividad física, regular, ¿sí? Más, siempre entrena todos los días, ¿sé yo? 1,5 le ponemos, ¿sí? Todos ahora en pandemia estamos en 1,3. Ustedes estudiando fisio están en 1. Muy bien. ¿Y qué es el metabolismo basal? El metabolismo basal es la cantidad de energía que requiere una persona para poder mantener sus sistemas energéticos basales, ¿sí? Con la energía que requiere eso. Entonces, el metabolismo basal lo vamos a calcular como el peso de la persona por 24 kilocalorías por kilo. Y esto es peso en kilogramos, ¿eh? El peso va en kilogramos. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Tengo un hombre de 70 kilogramos que tiene actividad física moderada. ¿Cómo calculamos el gasto energético total de esta persona? Es una multiplicación, básicamente, esto por esto, digamos, ¿no? ¿Qué? ¿Nadie? Bueno. Profe, es 70 por 24. 70 kilogramos por 24 kilocalorías. Bueno, kilocalorías, muy bien, por 1,4, ¿verdad? Sí. Muy bien. Y esto da 2.352. Muy bien. Kilocalorías. Ese es el gasto energético total que tiene esta persona con este peso y con esta actividad física. Entonces, si esta persona, dependiendo de cómo es su estado nutricional, si está en sobrepeso, si tiene sobrepeso. Bueno, llegó Iván. Hola, Iván. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Si tiene sobrepeso o está en normopeso o está en bajo peso, entonces en base a este gasto energético total que yo le calculé a esa persona, voy a adaptar su dieta a... Iván, te silencio un cachito porque... Ahí va. No, estaba haciendo un bolonquito más, estaba al borde del colapso y la psicosis, entonces no quiero que tampoco... Entonces, en base a el estado nutricional de esta persona y a su gasto energético total, yo puedo adaptar una dieta adecuada para ese individuo. ¿Se entiende? Si esa persona está en normopeso, está perfecto lo que consume. Si está de bajo peso, va a haber que agregarle calorías a esa dieta. Y si está con sobrepeso o con algún grado de obesidad, habrá que entonces reducir un poco las calorías. Yo quiero que ustedes sepan 2 cosas. Esto que nosotros que estamos viendo hoy, no solamente lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver, digamos, a lo largo de la cursada y mucho más estrictamente llegando al final de la segunda era, que vamos a ver obesidad y síndrome metabólico, sino que lo van a ver a lo largo de toda la carrera, ¿sí? Porque la obesidad y el síndrome metabólico son patologías extremadamente frecuentes
y nosotros como médicos tenemos que poder detectar estas patologías y tenemos que poderlas tratar, ¿sí? No importa la especialidad. Y como médicos, sin importar la especialidad, médicos y médicas, no importa la especialidad, tenemos que poder decirle a una persona, a grandes rasgos por lo menos, cómo debe alimentarse, dependiendo de su estado nutricional, si tiene alguna patología de base, si tiene algún requerimiento específico. Obviamente que nosotros podemos y vamos a derivar a nutricionistas, endocrinólogos, lo que sea necesario, pero cuando el paciente viene a la consulta con ustedes, tienen que poder decirle a grandes rasgos cómo se tiene que alimentar. Hay muchas personas que, a pesar de que lo requieren una interconsulta con nutricionistas, muchas veces no van. Entonces ustedes no se pueden quedar solamente con, bueno, que se ocupe el nutricionista, total, no es mi tema, porque sí es su tema. Fíjense que las funciones vitales de las personas están estrictamente relacionadas con el consumo de alimentos, con lo cual uno no puede desentenderse de eso. Muchas veces no van, y no porque no quieran o por vagancia, que muchas veces pasa, sino a veces porque no pueden, porque trabajan, porque no tienen tiempo, porque se sienten mal, por lo que sea, que no puedan ir, entonces uno tiene que poder guiarlos en esto. Muy bien. Y además, ustedes en quinto año, que parece que llega dentro de años luz, pero no, yo se los aseguro que no, en quinto año ustedes van a cursar una materia que se llama nutrición. Y todo esto lo van a ver, y lo van a ver con mucha más profundidad, y van a ver muchas más cosas, porque a todo esto le van a agregar clínica, diagnóstico y tratamiento, ¿sí? Como todo en quinto año, le van a agregar clínica, diagnóstico y tratamiento. Así que todas estas cosas no solamente la vemos hoy, la vemos a lo largo de la cursada, la vemos en obesidad y síndrome metabólico, lo van a ver durante toda la carrera, lo van a tener que usar como médicos y aparte van a tener una materia específica de todo esto, que si ustedes lo estudian bien ahora, cuando cursen nutrición, va a ser un trámite esa materia para ustedes, ¿sí? Como lo fue quizás para mí en algún momento, si bien había cosas que tenía que profundizar, como era clínica, diagnóstico y tratamiento, había cosas que yo ya, para mí, estaban recontra sabidas porque era todo bioquímica, entonces está bien así. Me concentraba en otras cosas de la materia, ¿sí? Muy bien. Profe, Sí, si yo aplico eso a un niño o a una mujer, ¿cómo se queda? no entiendo la pregunta. Porque acá estamos aplicando a un hombre, ¿sí? Es un ejemplo, es un ejemplo. Es un Sí, ejemplo. sí, yo sé, Te digo, es una mujer, sí, está bien. pero el Con valor los de niños 1,3, nosotros no nos metemos, ya te entendí. Con los niños nosotros no nos metemos porque los niños se percentilan. Y ya van a tener que percentilar niños y niñas y ya a algunos les va a encantar y a otros les va a pasar como a mí. El tema es que con los niños no nos metemos, solamente hacemos algunas referencias. Ahora, si fuese una mujer es lo mismo, ¿sí? Es el peso por las 24 kilocalorías por el factor de actividad. Da igual. La diferencia que sea un hombre o una mujer va a depender del requerimiento, ¿sí? De esos nutrientes diarios, va a depender de, ya lo vamos a ver dentro de un ratito, los criterios o el criterio para diagnosticar un síndrome metabólico. Por eso nosotros siempre diferenciamos en el sexo biológico, porque siempre no. En situaciones particulares lo diferenciamos porque a veces es necesario, porque manejamos diferentes valores, variables, ¿sí? ¿Te respondí la pregunta? Sí, profe, sí, gracias. Genial. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Entonces,
¿No? Sí. Entonces, nosotros para hacer la valoración nutricional de una persona, vamos a utilizar algo que se llaman valores o variables antropométricas. Las variables antropométricas están relacionadas con el peso, uno siempre tiene que pesar a su paciente, la talla. ¿Qué calculo yo con el peso y la talla? IMC. Muy bien. ¿Qué significa IMC? Índice de masa corporal. Índice de masa corporal. Muy bien, perfecto. Entonces, el índice de masa corporal también es una variable antropométrica. El peso, la talla, los pliegues cutáneos. Los pliegues cutáneos, en este caso, para hacer la valoración nutricional, nosotros lo utilizamos con el concepto para ver la cantidad de depósito de tejido adiposo que tiene. Pero hay otras cosas por las cuales nosotros podemos utilizar un pliegue cutáneo para valorar otras cosas. ¿Qué valoramos a través de los pliegues cutáneos? Digo, aparte de esto, ¿no? Porque a mí me gusta ir un poco más allá de las cuestiones y medicina no es solamente una cosa. Ni idea, Iván. El resto así, Eliane está medio dormida. Si tenemos rollito. ¿Cómo? Si tenemos rollito, ¿no? Bueno, Sería si tenemos la rollitos, relación. es la forma de ver los pliegues cutáneos del depósito de... Sí, Caro, ¿me decías? La relación grasa-músculo que tiene una Está persona. bien, eso con respecto al estado nutricional del paciente, ¿sí? Perfecto. Nosotros valoramos los pliegues cutáneos y vemos el depósito de grasa que hay, unos aparatitos para eso, solo usan los nutricionistas o los médicos nutricionistas que nada, hacen todas unas cuentas. Pero nosotros como médicos generales, de la vida en general, ¿qué valoramos a través de los pliegues cutáneos? La hidratación. Muy bien, Ayla. La hidratación del paciente, el estado de hidratación, cuando uno toma la mano del paciente y le pellizca un poquito la piel, está viendo la hidratación que tiene, ¿sí? Y es importante porque también es un dato que me aporta qué estado de hidratación y si está normohidratado, deshidratado o si no lo puedo pellizcar es porque tiene retención de líquido. Entonces saben que el agua es un componente fundamental de la ingesta diaria. Entonces, bueno, obviamente que dentro de una valoración nutricional y dentro de las variables antropométricas, nosotros a los pliegues cutáneos los vemos como un determinante del depósito que puede haber de tejido adiposo en algunas zonas del cuerpo. Pero también, a través de otros pliegues cutáneos, podemos valorar el estado de hidratación del paciente. Muy bien. Otro de las variables es el perímetro de cintura. ¿Y por qué hablo del perímetro de cintura? Porque La gordura visceral que puede tener almacenado. Exactamente. Y entonces, ¿qué pasa con ese tejido graso visceral, ese tejido adiposo visceral? ¿Por qué a mí lo que me importa cuando yo veo una persona con sobrepeso o con algún tipo de grado de obesidad? Lo que a mí me preocupa más es el perímetro de cintura. Si hay masa corporal, aumenta el esfuerzo cardíaco. No.
Porque es un riesgo para varias patologías como acúmulo de grasas en, ¿cómo se habla? Hígado graso, querés decir. Sí, No, no es por eso. Pero Por el riesgo de enfermedades cardíacas. Muy bien, riesgo de enfermedades cardíacas. Iván, ¿qué ibas a decir? sí, que tiene una correspondencia con la cantidad de grasa acumulada en general en la mayoría de los órganos y a nivel, bueno, de los vasos sanguíneos. Está bien, Del ateroma, en realidad. eso no está tan bien, la verdad, pero igual no importa porque ya vamos a ver bien la formación de la placa de ateroma y qué es lo que sucede con eso, que está mucho más relacionado con el metabolismo de un lípido en particular, que es el colesterol, pero sí, está muy bien lo que dijeron, que esta tejido adiposo visceral es el que está más relacionado con enfermedades cardiovasculares y con la generación de una diabetes. ¿Y por qué? Porque este tejido adiposo visceral, y esto se lo graban, porque va a aumentar la que tivemos hoy en clases, porque lípidos también son una fuente para glucosa. Para glucosa no, para pido. esto. Voy a decir algo para que lo anoten y se lo graben. Esto no tienen por qué saberlo, sí, por ahí esperaba que dijeran estas cosas que dijeron muy bien, que era de que la grasa del tejido adiposo visceral predispone a patologías, a padecer patologías cardiovasculares o a padecer diabetes, ¿sí? Y el por qué es porque el tejido adiposo visceral es el que es metabólicamente activo. Y esto se lo anotan, se lo graban y no se lo olvidan más en la vida. Este tejido adiposo visceral, cuando crece, ya vamos a hablar igual de metabolismo del tejido adiposo, van a hablar mucho de tejido adiposo, pero el tejido adiposo tiene dos formas de crecimiento como cualquier tejido, ¿no? Pueden crecer por hiperplasia, que es el crecimiento normal de cualquier tejido, o pueden crecer por hipertrofia. Y cuando el tejido adiposo crece por hipertrofia, ahí es cuando empieza a aparecer un crecimiento patológico y una liberación de un montón de moléculas que van a interferir en muchas de las vías metabólicas que ustedes van a ver a lo largo de la cursada. Y eso es una de las cosas que va a producir esta predisposición de los pacientes a padecer enfermedades cardiovasculares o diabetes. Todo empieza con el crecimiento del tejido adiposo por hipertrofia, un crecimiento patológico del tejido adiposo, y entonces si ese tejido adiposo hipertrofiado se encuentra acumulado en la zona visceral, es el que es metabólicamente activo y es el que va a causar problemas. ¿Sí? Es el que más sustancias libera. ¿Se entendió? Perfecto, muy bien. Esto es un concepto que lo tienen que entender. Lo vamos a retomar cuando veamos obesidad, síndrome metabólico y demás, pero lo vamos a ir viendo a lo largo de la cursada y lo van a ver siempre esto, ¿eh? Siempre. Entonces, el perímetro de cintura normal para una mujer es que sea menor a 79 centímetros. Y en un hombre, menor a 93. Y voy a poner cualquier número, 93 centímetros. Esto es lo normal. Dentro de lo normal
que ya no es normal, nosotros tenemos un rango donde tenemos que prender alarmas y decir, hay que revertir esto. Ese rango de alarma, que no es normal, ¿eh? Lo normal es esto. Ese rango de alarma en las mujeres es entre 79 y vale, creo que era, sí, y 88 centímetros, y en el hombre es entre 93 y 102 centímetros. Estos son los rangos de alarma, y ahora vamos a ver por qué. Muy bien. ¿Cómo se calcula el índice de masa corporal? Peso sobre altura al cuadrado. Muy bien. Iván, ya que estás ahí, te hago dos preguntas. ¿El peso en qué unidades? El peso en gramos. No, en kilogramos. ¿La altura? Bueno, se está, es sobre 1 punto ¿Pero en qué unidad? en metros. Muy bien. ¿Esto se lo pueden olvidar? Y no, porque me va a dar cualquier cosa, básicamente. Y cuando yo digo, me dijo Iván, sobre altura al cuadrado, bueno, quedó medio, lo reescribo acá, es peso sobre altura al cuadrado. Y acá me voy a enojar un poquito, para que me presten atención. ¿Yo les tengo que explicar lo que significa elevar al cuadrado un número? No, profe. Muy bien. Si yo en un examen les tomo y les pregunto calcular un índice de masa corporal y en vez de hacer al cuadrado lo multiplican por 2 y les da un número cualquier cosa, y yo digo, bueno, está mal la respuesta, ¿ustedes se pueden enojar? No, profe. Ustedes saben lo que es hacer algo al cuadrado, ¿no? O sea, a esta altura. Muy bien. No, saben que no lo digo porque sí. Saben. ¿Sí? Así que presten atención a estas cosas. Celebro igual por los que están acá y los que están prestando atención y todo, porque a veces uno, entre tantas cosas que está estudiando, se les pasa, no sé, al cuadrado, por 2, como era, bueno, no, es al cuadrado. Y la altura es en metros y el peso es en kilos. ¿Por qué le hago tanto hincapié? Porque lo van a tener que calcular. ¿Sí? Nosotros vamos a tener casos clínicos donde les vamos a dar el peso del paciente y la altura. Y algo, otros datos más, y les preguntamos, ¿tiene síndrome metabólico este paciente? ¿Ah? Eso es lo que ustedes van a tener que determinar. Muy bien. Entonces, hablando del índice de masa corporal, índice de masa corporal, nosotros tenemos un valor normal que es entre, me copio los números porque en la clase pasada lo hice sin mirar y me confundí todo. Pero ustedes lo tienen que saber, ¿no? Sí, obviamente. Entre 18,5 y 24,99, esto es normal. Cuando un índice de masa corporal da entre estos valores, es normal. Ahora, si da entre 25 y 29,99, el paciente tiene sobrepeso.
Si da entre 30 y 34,99, esto es obesidad de tipo 1. Entre 35 y 39,99, esto es obesidad de tipo 2. Y cuando da mayor o igual a 40, es obesidad de tipo 3 o obesidad mórbida, ¿sí? Ahora, yo les podía mostrar una foto de esto, que le saquen una foto, buscarlo en internet y todo, pero si ustedes lo tienen escrito, por lo menos ya hicieron el ejercicio de escribirlo, tienen que poder saber y los valores exactos de cada cosa, no pueden más o menos. Estos valores ya están establecidos, ¿sí? Entonces, o es un valor o es otro valor. Y dependiendo de ese valor va a tener normopeso, sobrepeso o algún grado de obesidad. Pero también existen valores para la delgadez, ¿sí? Entonces, entre 17 y 18,49 es una delgadez aceptable. No me quiero confundir. Entre 16 y 16,99 es una delgadez moderada. Y cuando es menor a 16 es una delgadez severa. ¿Estamos bien? Ustedes tienen que... Profe, todas que están abajo de los 18 como a 5 son de desnutrición o... Delgadez, delgadez. Vemos, depende de la delgadez que tenga el paciente y el estado nutricional, vamos a ver si está desnutrido o no está desnutrido. Probablemente en una delgadez severa tenga desnutrición, ¿no? No sabemos si en una desnutrición, en una delgadez moderada o en una delgadez, si es aceptable, probablemente no esté desnutrido, pero hay que hacer un aporte calórico en base a ese GET que nosotros calculamos inicialmente, ¿sí? Entonces, si su GET da un valor determinado, decimos, bueno, hacemos un aporte calórico para aumentar un poquito ese peso. Si tiene una delgadez moderada, por supuesto que hay que adecuar mucho más la dieta. Puede ser que tenga cierto grado de desnutrición y la severa, bueno, ni que hablar, ¿sí? Entonces, tanto la obesidad como la delgadez son dos patologías, ¿sí? Importantes y a tener en cuenta. Obesidad se toma mucho. Y se toma mucho porque es una de las patologías más frecuentes que nosotros encontramos en el mundo. Y además, bueno, lo van a ver a lo largo de toda la carrera, y además integra una cantidad de vías metabólicas que hoy no se dan idea, pero ya llegado su momento, ahí sí vamos a hacer integración de todo. Muy bien, entonces, en base a todos estos datos que nosotros tenemos, ¿sí? En base a el cálculo del gasto energético total, a cómo valoramos nutricionalmente a un paciente, sacamos el índice de masa corporal, vemos los pliegues cutáneos, vemos su perímetro de cintura, decimos, bueno, a ver, ¿qué hago con todo esto? El problema de todo esto es que el paciente puede, esto yo me estoy adelantando, no era parte de la clase de hoy, pero me gusta dárselos ahora porque es una introducción a algo que más adelante lo van a tener que estudiar sí o sí.
Ay, Iván, se me va todo el tiempo. Bueno, el problema es el desarrollo de un síndrome metabólico. Y el síndrome metabólico es un problema porque son un conjunto de trastornos metabólicos que predisponen a un paciente a padecer enfermedades cardiovasculares o diabetes. O diabetes, ¿sí? Entonces, vamos a ver primero esto. Tenemos un criterio diagnóstico de síndrome metabólico que lo tienen que saber, conocer y no olvidar, ¿sí? Porque lo tomamos. El criterio diagnóstico está basado en 5 parámetros. Esos 5 parámetros son un perímetro de cintura en mujeres mayor a 88 centímetros. Y fíjense, ¿se acuerdan donde yo les decía hay un rango de alerta entre 79 y 88? Volvamos para atrás. No queremos llegar a esto. Y en hombres mayor a 102 centímetros. Una glucemia en ayuno mayor a, ¿cuánto? ¿110? Muy bien, Iván. ¿Podés dejar de estar tan inquieto? ¿Qué tenés que hacer? ¿110 qué? Miligramos por decilitro. No dejen de decir las unidades, por favor. Decilitros. Miligramos por decilitro. Sí. ¿Por qué estás tan inquieto? ¿Qué estás limpiando? No, me está haciendo un café. Estoy... Ah, ¿ya está? Sí. Bueno. Triglicéridos mayor a 105, triglicéridos en ayuno, ¿no? Mayor a 150 miligramos por decilitro. Una tensión arterial sistólica mayor a 130 y diastólica mayor a 85 milímetros de mercurio. Y el colesterol HDL, que también cambia para mujeres y para hombres. En mujeres será menor a ¿cuál es? ¿50? ¿45? No me acuerdo, bueno, después lo vemos. Entonces, para poder diagnosticar a una persona de síndrome metabólico, tiene que tener 3 de estos 5 parámetros positivos. Entonces, por eso les decía que cuando vemos perímetros de cintura en esos rangos de alerta, decimos, revertamos esta situación, porque no queremos agregar una tilde acá. Pero ahora, yo les dije que el síndrome metabólico era un conjunto de trastornos metabólicos que predisponían a un paciente a padecer enfermedades cardiovasculares y o diabetes. Pregunta, ¿el síndrome metabólico es revertible, es reversible? Y hasta un grado, sí, en realidad sí. Se puede revertir. Sí. Ahora, cuando hay una enfermedad cardiovascular o cuando hay un estado de diabetes, ¿se puede revertir esa situación? Lo que es cardiovascular, dependiendo en qué situación esté, en qué contexto, si hay fibras musculares rotas o no, los estén o no, ¿El paciente tuvo un infarto? ¿Se puede? no, en ese caso no. Si tuvo una ACV, ¿se puede revertir?
No. Si tiene diabetes, ¿se puede revertir? En operados de bariátrica se ve que se revierte. Jaja. La diabetes no es una patología reversible, se puede estabilizar, se puede mejorar, se puede controlar, se pueden normalizar las glucemias, pero siempre van a tener un grado de disfuncionalidad en el metabolismo intermedio, ¿sí? Una vez que desarrollé diabetes, voy a tener cierto grado de hiperinsulinemia, cierto grado de hiperglucemia, ¿sí? Está bien que las cirugías bariátricas en un contexto determinado, en un paciente determinado y para un peso determinado, sirven y mucho y mejoran muchísimas situaciones. La verdad es que poder revertir un proceso de una persona diabética, porque para lograr esto, ¿no? Digamos, para llegar a un síndrome metabólico, digamos, ¿cuánto tiempo yo tengo que estar para generar esta patología? Años. Está bien. Hay niños con síndrome metabólico. Sí, bueno, hay niños con síndrome metabólico, pero nosotros no hablamos de niños acá. Eso es la verdad que es una crueldad absoluta ver niños con síndrome metabólico, así es. Tremendo. Un abandono tremendo por parte de los padres, ¿no? Porque ¿quién alimenta a los niños? Padres o quien sea que esté a cargo de esos niños. Pero hablando de una persona adulta, ¿sí? Estos procesos llevan años. Incluso uno para engordar, no engorda de un día para el otro, sino que es a lo largo de, y ya vamos a ver por qué engordamos cuando vean control del apetito, control de la saciedad y cómo se alteran todos esos procesos, también lo vamos a ver. Entonces, si bien uno, como dijo Iván, hay situaciones muy especiales en las cuales una diabetes se podría llegar a revertir, una diabetes tipo 2 muy leve, donde ya no requiere hipoglucemiantes orales y demás, se puede estabilizar, veremos por cuánto tiempo. Piensen que la obesidad es una patología muy grave, muy difícil de tratar. Esa persona, las personas que tienen obesidad muchas veces recaen en esa patología, entonces ahí sí se puede volver a desarrollar esta diabetes. En general, las diabetes son procesos irreversibles, ¿sí? Salvo excepciones, como dijo Iván, donde puede haber cierto grado de control, ¿sí? Pero una vez que apareció el daño está. Entonces, esto quiero que les quede bien claro de la clase de hoy, ¿sí? Todo lo que vimos hasta acá. A ver si me quedó algo colgado en el Power. No. Muy bien. Bueno, todo esto que anotamos en el pizarrón, obviamente que lo tienen que saber, conocer, manejar, recordar y analizar también, ¿sí? Porque recuerden que nosotros cuando vemos pacientes, no vemos GET, vemos personas. Entonces ahí hay que analizar un montón de cuestiones. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Nada, sí, bueno, fue cortita la clase de hoy. Nosotros la clase que viene vamos a ver digestión y absorción de alimentos, de los macro y micronutrientes. Traten de leer ese tema, no me pregunten de dónde, no sé, buscan.
Y fíjense en el temario qué temas van y los buscan en un libro de medicina del que quieran y ahí, perfecto, muy bien. Profe, del colesterol es 45 para hombres, de 50 para mujeres. ¿Eso? Muchas gracias. Esto es menor a 45 y menor a 50 en el colesterol HDL. Ese es el que se valora. Ya van a ver por qué. Gracias. No me acordaba del valor y la verdad que yo cuando no me acuerdo no invento. Simplemente les digo, no me acuerdo. Entonces, hay cosas que mi memoria no puede retener. Entonces, no sé. Otras un montón y otras no. Eso no. Eso pasa con todos, profe. Sí, sí, sí. Pero bueno, por eso vean que la importancia de poder entender los procesos y no